filósofo, Platón, hace muchísimos siglos, nos hablaba de 4 cosas que como médicos debemos tener y como personas en general, ¿verdad? Él les llamaba las virtudes morales. El tema de la templanza, que es dominio de nuestras pasiones, quiere decir, yo por mucho enemigo que sea de alguna persona, si caramba, hay que ayudarle porque está en riesgo su vida, tengo que ayudarle. Y van a ver ustedes que al final uno sale con esa, con esos valores, con esa forma de actuar en medicina, ¿no? Si mañana se te cruza tu peor enemigo y está, qué sé yo, con una hemorragia del demonio, le tienes que ayudar y es natural, tú agarras, le ayudas y punto, no te interesa más, ¿no? Entonces no es que porque es mi enemigo, más bien le ayudo y lo liquido, ¿no? No es así. No nos formamos jóvenes de esa manera nosotros. Y ya van a ver, seguramente ya ustedes en 5.º año experimentan esta sensación, ¿verdad? No es que quieres hacer daño, más bien siempre quieres hacer el bien. La fortaleza, dominar estos tus sentimientos, la prudencia, siempre tomar un minuto para razonar, para tomar la mejor decisión y la justicia, todos exactamente ser tratados en las mismas condiciones. Nadie por ninguna circunstancia pues tiene prioridad, tiene algún tipo de ventaja sobre el otro, ¿verdad? Entonces ya miren, desde hace muchísimos siglos nos dijeron y nos dieron algunas formas de comportamiento que tendríamos que hacer. Y eso, jóvenes, se ha traslucido, se ha escrito en el caso nuestro de Bolivia, en lo que se llama la deontología médica, el colegio médico, la organización de médicos de todo el país que hay en cada departamento y a nivel nacional, ha establecido cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son las formas de comportamiento ético que debemos tener en el ámbito médico, en el ámbito del desempeño de nuestra profesión. Y miren que empezamos nosotros, ustedes al año cuando terminen, todos, y es una ceremonia que se mantiene desde hace siglos en todas las facultades de medicina del mundo, es el tema de jurar, ¿no? El juramento hipocrático. Hipócrates, a quien se le da la paternidad en la medicina, pues este señor ya estableció un patrón de comportamiento y ese patrón de comportamiento es lo que nos hace jurar y se llama juramento hipocrático, ¿no? Son como 12, 15 eh, eh, ideas que nos da Hipócrates de cómo deberíamos nosotros comportarnos. Entonces, en esa medida ustedes van a tener la oportunidad de comprometerse. Ahora, claro que nadie le hace caso a un juramento, ¿verdad? Pero antes, jóvenes, el jurar algo era la máxima expresión de compromiso, o sea, era más válido que firmar un contrato, que hacerlo notariar, que reconocimientos, no, nada de eso. Solamente con jurar tú te comprometías y debías cumplirlo. Así funcionaba, fíjense, era un compromiso entre personas, verbal, moral, de cómo yo debería comportarme. Y sería bueno que le den una repasadita al juramento hipocrático porque es interesante ver cómo ya en esa época se enseñaba y se decía cómo tenía que actuar el médico. Tenía que ser leal, tenía que ser respetuoso y nos da toda una serie de normas de comportamiento, ¿verdad? Y ahora nosotros en la actualidad lo que tenemos son pues estatutos, son este reglamento que lo tenemos en el colegio médico, donde hay toda una serie de situaciones preestablecidas, ¿no? Para ser especialistas, los comités, las sociedades científicas, el médico empleado público, el médico privado, cómo hacer eventos científicos, la reglamentación en el tema deportivo, en el tema de debates, o sea, tenemos absolutamente toda una normativa, jóvenes, de comportamiento y que esto seguido, es monitorizado por el colegio médico. Por lo tanto, cuando ustedes egresen y hagan su actividad médica, no es que están libres y pueden hacer lo que quieran, para nada. Hay una serie de normas, ¿por qué? Y el colegio médico, porque ellos son los que monitorizan, porque si tú incumples, si tú no estás dentro del marco de estos principios, de estos reglamentos, el colegio médico inclusive te puede quitar hasta el título,
la matrícula para que trabaje, ¿no? Entonces, tiene una significancia legal el no acatar, el no trabajar dentro de este marco de comportamiento. Entonces, más allá de que esto parecería que es una cuestión opcional, hago o no hago, yo hago porque estoy de acuerdo o no, porque no me gusta esa forma que dice el colegio, no es así, esto no es opcional, esto es obligatorio, ¿no? Primero, no hacer daño. Entonces, al margen de que parecería una cosa bueno, que está ahí, que lógicamente nadie la hace, es legalmente establecido, ¿verdad? Porque si no, tiene sanciones. Hay una ley también, que es la ley 3131, que se llama la ley del ejercicio de la profesión médica. Es una ley bien cortita que todos ustedes deberían saberla. Tiene 15 artículos nada más. Y lo más trascendente de esta ley es que pone derechos, pone deberes, ¿verdad? Del médico. Entonces, da un listado otra vez de qué cosas te corresponde hacer y qué cosas no deberías hacer, ¿no? Entonces, está preestablecido. Ya les digo, esto no es opcional, esto no es decir, ah, no, macana, eso es puro cuento, no, tienes que comportarte de esta manera, porque de lo contrario, pues hay sanción, ¿verdad? Entonces, hay ley que realmente nos regula lo que es no solo a nosotros, sino también al paciente, lo que son nuestros derechos, lo que son nuestros deberes, y también el tema de los pacientes, ¿no? Aquí en esta misma ley establece cuál es el comportamiento que deben tener los pacientes, porque no es solo que la norma pues viene para el personal que da el servicio, también la norma establece comportamientos para quien recibe el servicio, porque de otra manera pues tendríamos una serie de problemas, ¿no? Nosotros no intentamos que ustedes sepan de memoria, por eso no estoy repasando derecho tras derecho o deber tras deber, sino que nos interesa que entiendan, que sepan que hay normativa, que no es opcional, insisto, no es que no me gusta a mí, son macanas, que voy a estar yo, no, tienes que comportarte así, porque de no hacerlo, pues hay sanción, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos transmitirles con este tema, ¿ya? No es la idea que sepan de memoria, pero ya saben que hay deberes, que hay derechos, tanto del médico, tanto del paciente, y que tienen que detenerse ustedes un ratito para leer, para eh, analizar cada uno de estos, y ya saben de que, por ejemplo, aquí del paciente, ¿no? Respeto a su intimidad, es algo que nosotros lo llamamos el secreto médico, ¿verdad? No puedes ante ninguna circunstancia estar hablando, pues, a todo el mundo, contando, comentando qué ha pasado con tu paciente. Mira, resulta que este tiene cáncer y se va a morir y está chao. Nada de esas cosas que normalmente a algunos siempre se les sale, ¿no? Nosotros todos los días ves tu número de pacientes y a nadie cuentas, ni en la casa, ni a tu esposa siquiera. Es una cuestión de comportamiento, de respetar la intimidad. El paciente viene y te cuenta su situación y tú tienes que guardar aquello y es por norma, ni siquiera es por una cuestión ética, por una cuestión moral, es porque la norma te está indicando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos nosotros que basarnos y trabajar de acuerdo a lo establecido en la ley esta 3131 que está totalmente vigente en nuestro país. Si no hacemos, jóvenes, si no trabajamos de la manera que venimos comentando, hay pues lo que se llaman los errores médicos. Y cualquier error en cualquier ámbito, incluida la medicina, es sancionable, es pasible de establecer una serie de sanciones. ¿Por qué? Porque se supondría que vos te has formado para hacer el bien, que la idea es que no hagas daño, que lo que te marca tu profesión, qué sé yo, es pues tratar de dar ayuda, no de complicar, no de desmejorar, no de hacer daño, insisto, con este término, porque es el principio fundamental. Ustedes cuando hagan cualquier actividad en medicina, lo primero es no hacer daño. Entonces, el error médico es, es una situación que siempre aparece, pero que se disminuye, que nadie lo nota, que tal vez ni lo manifiesten siempre y cuando tú has cumplido con estas cuatro grandes cosas que se llaman principios bioéticos. Si le has contado al paciente, si le has dicho que hay riesgo,
Si el paciente está consciente, sí, doctor, no importa, pero por favor, si usted dice que el beneficio es mejor que los riesgos, adelante. Y en ese proceder ha pasado algo, el paciente no te va a juzgar, el paciente no te va a armar conflicto. El conflicto viene cuando no le dices, cuando no le adviertes, cuando no le manifiestas, cuando es más, todo va a salir bien, no se preocupe, no pasa nada, dice, ¿no? Y justo pasa. Ahí viene el problema porque el paciente confiado te va a reclamar, te va a decir, doctor, usted me dijo que no pasa nada. ¿Y cómo es que ahora tengo esto? ¿Sí? Entonces, si cumpliéramos nosotros todos los días estas cuatro cosas que se llaman principios bioéticos, nunca, jóvenes, nunca van a tener ustedes un reclamo. El gran problema y los reclamos aparecen cuando no has cumplido, cuando no has explicado, cuando no has tomado decisión en conjunto, cuando solo has decidido hacer unas cosas y no dijiste a nadie. Ahí viene el problema. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que inclusive este tema de error es una de las principales causas de muerte, pues ya vamos a ver, creo que está acá aquí está, ¿no? En Estados Unidos es una de la tercera, imagínense, se mueren por varias causas, varias enfermedades, y la tercera cosa que pasa es el error médico. Y hay errores pues enormes. Si recuerdan, hace unas 2, 3 semanas atrás, ¿no? Esta fotografía es de Santa Cruz, que le dejaron a una paciente una pinza, imagínense, así de grande las cosas, ¿no? Ni qué decir del tema diario, que están en soluciones, a veces tú le pones, te dicen Ringer lactato y le pones glucosa y el paciente diabético y está ahí, y entra en coma y nadie sabe y al final resulta que fue por la solución que le pusiste. O el tema de medicamentos que le das más de la dosis necesaria o no calculas bien la dosis y lógicamente el efecto no es el que esperas. Todos los días en el hospital, en los hospitales en general hay problemas. ¿Por qué? Por a veces falta de atención, a veces por falta de educación, a veces por falta de capacitación, en fin. Y como son tantas personas, no el interno, el residente, llega el médico, parece cuartel, ¿no? Los hospitales. El médico de sala le pregunta al R3, el R3 al R2, el R2 al R1, el R1 al interno, el interno a los estudiantes a las auxiliares, entonces toda una cadena de personas que intervienen y que al final siempre, siempre hay errores, porque le entendió mal, porque no me dijo, porque yo pensé, ¿no? Hay muchos argumentos que te ponen a la hora de establecer este tipo de cosas. ¿Y todo parte de dónde? De no tener el cuidado necesario, de no escribir bien, de no preguntar, de no establecer precisamente las indicaciones médicas. Entonces, tenemos que estar siempre alerta. Fíjense, hemos hablado de principios generales de comportamiento y que tienen razón. Si no hubieran estos principios, ¿cómo sería la medicina? A nadie le interesaría siquiera si comete o no error. Pero tenemos nosotros que estar pendientes. Ustedes como médicos tienen siempre, cada paciente, jóvenes, es diferente. No es el mismo, no es la misma reacción. Aquí puede funcionar tu técnica, en el otro tal vez no funcione. Y no quiere decir que la técnica está mal, para nada, sino que la reacción que tiene el cuerpo humano, la diferencia que hay entre un ser, otro ser. ¿De acuerdo? Entonces hay muchísimos tipos de errores. No es la idea estar enumerándolos, solo decirles que hay que tener cuidado y que estos errores médicos legalmente pueden establecer sanciones, pueden determinar inclusive tu vida profesional, porque el mejor cirujano, más de 10.000 cirugías muy buenas, nadie se acuerda de eso. Solo se van a acordar de una cirugía que por un error, por una situación de dejadez, por cualquier cosa ha sucedido y le ha ido mal, ¿verdad? Siempre entonces tenemos este tipo de reacciones a nivel de la actividad laboral de los colegas médicos. Y hay una clasificación sobre todo es tres grandes conceptos que tenemos que aprender. Lo que es la negligencia médica, lo que es la impericia y lo que es la imprudencia, ¿verdad? Ustedes siempre escuchan, ha habido negligencia médica, inmediatamente hay un error, ya lo catalogan como negligencia. Sí, ese es muy frecuente aquello, pero tenemos que saber nosotros
que hay este tipo de sanciones y sobre todo de clasificación de errores médicos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la negligencia? Es cuando no obras bien con el paciente, ¿sí? Entonces, tú te metes o no haces lo que debiste hacer y no tomas lo que dicen los protocolos y bueno, y no atiendes adecuadamente y vas tarde y resulta que te llaman y no fuiste, qué sé yo, pues una serie de acciones que ocurren todos los días en los hospitales, ¿sí? A veces dicen, doctor, por favor, venga, el paciente está convulsionando. Ah, ya voy, dice, ¿no? Entonces, dale nomás, ponele un diazepam, así son muchos colegas. Y resulta de que no era una convulsión, que era otro tipo de manifestación clínica, en fin, eso es negligencia. Eso se puede probar, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, como dice acá, ¿cuál es el patrón? ¿Cuál es la forma de comparación entonces entre lo que hiciste y lo que deberías hacer? Se llama lex artis, esto está en una expresión latina, ¿sí? Y quiere decir que lo que la ciencia dice. La ciencia dice que debiste acudir inmediatamente al ser llamado a evaluar al paciente. No fuiste, tardaste 10 minutos cuando deberías ir en un minuto. Listo, eso es negligencia, porque la ciencia médica establece que debiste estar inmediatamente, ¿verdad? Entonces, no es que el protocolo, acá no tenemos protocolo, yo decidí, no, un ratito, doctor. La ciencia establece y te muestran lo que dice la ciencia. ¿Y quién establece la ciencia? La ciencia? Bueno, las academias, las grandes asociaciones de médicos a nivel mundial, hay, ustedes saben, protocolos para todo. Entonces, no te puedes pasar de listo y decir, es que yo pensé, qué pena, doctor, a usted tenía que actuar porque acá, mire, la Sociedad Americana de Medicina Interna establece que usted, listo, no hay vuelta. Entonces, cuando no actúas de esa manera, tienes la tremenda posibilidad de que te comparen con la parte científica y te digan, mira, has hecho mal las cosas, ¿verdad? Esa es una de las situaciones que hay que tomar en cuenta. El tema de la impericia. Cuando haces algo, cuando te metes a hacer algo sin tener los conocimientos, sin tener la práctica adecuada, ¿no? A veces somos muy sueltos, somos muy machotes y ya, yo entro nomás. Yo le opero sin tener la suficiente capacitación, ¿verdad? Otra cosa es que tengas a alguien y vayas y aprendas primero y ayudes, en fin, que tú te metas a hacer cosas que no te corresponden. Por eso es que ahora, por decir algo, un catéter subclavio, sí, si hay que poner un catéter, lo puede poner el residente, lo puede poner la enfermera, pero lo que legalmente está establecido es que lo ponga el cirujano, listo, o el terapista, listo. Entonces, por mucho que yo pueda hacer alguna cosa, a no ser que sea una emergencia, pues, y que no tenga en ese momento la posibilidad de llamar a ese especialista, ahí sí está totalmente autorizada mi actuación. Sí, pero en lo general, y ahí es que ustedes ven todos los días en los consultorios, en los hospitales, que a veces uno se indigna y dice, pero ayúdele, doctor, y el doctor dice, no, llámele al gastroenterólogo, llámele al neumólogo, vaya donde el traumatólogo. ¿Por qué? Porque detrás de eso puede haber sanción si es que aparecería algún tipo de error médico gracias a que no tengo los conocimientos necesarios, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, jóvenes, este tema de la impericia. Y la imprudencia se refiere a a no tomar precaución. No, a veces somos muy imprudentes y ya, así nomás, llévelo, métalo, opérelo. No, a ver, no, dale nomás así, dile tú que es necesario, a ver, qué sé yo, pues drénenle sin anestesia, ¿no? Eso es imprudencia, ¿verdad? No tomar precauciones, otra vez, no cumplir lo que la lex artis te dice. Y tú puedes provocar, imagínense a veces, ponle penicilina, no era muy frecuente, ahora más bien que ha pasado eso, o el clocidol, o el ibuprofeno, qué sé yo, que parecen drogas que no pasaría nada, pero caramba, cuando le das nomás sin tomar en cuenta una serie de restricciones que tienen o de problemas secundarios que podrían causar,
ahí estás en serias dificultades porque no sabes, te va a tocar alguno que reacciona y como que ha pasado en muchos hospitales, ¿verdad? La reacción a la penicilina y resulta de que te hacen paro en plena emergencia y no sabes qué hacer, solo por una imprudencia, ¿de acuerdo? Entonces, son estas tres grandes clasificaciones de faltas jóvenes que como médicos tenemos que cuidar. La negligencia, no hacer lo que nos dice no asistir cuando debemos asistir, la impericia, el hacer cosas para las cuales no estamos capacitados o no tenemos el suficiente entrenamiento, y la imprudencia, que es hacer de más, hacer rapidito, sin tomar en cuenta ninguna reacción que pudiera haber tenido el paciente. Entonces siempre tenemos que entender, y los abogados están muy prestos, siempre están atentos pues a cualquier error que podamos tener como médicos, ¿verdad? Entonces fíjense que estos temas de cómo comportarnos tiene pues su desventaja si no cumplimos en errores, siempre termina en situaciones que nos pueden complicar. Y a nivel legal, pues ya ustedes hace unos años se ha debatido mucho cuando estaba Evo Morales en la presidencia, si ustedes recuerdan, la lucha de los mandiles blancos que se le llamó, porque había mucho reclamo de las personas, ¿sí? Entonces había muchísimos casos que realmente pues te sacaban de tus cabales y decían, ¿cómo han podido hacer así? Y hay N casos que han pasado y que pasan todos los días acá en la ciudad y en el país respecto a errores médicos, ¿no? Cirujanos plásticos que han tenido serias dificultades por liposucción, que se han muerto pacientes porque no toman la precaución de vida, imprudentes, ¿verdad? Les sacan un montón de grasa y no hacen bien el cálculo hidroelectrolítico y esos pacientes se mueren. Gran problema. O cirujanos maxilofaciales o odontólogos que se meten a hacer cirugías maxilofaciales, impericia, porque están haciendo cosas para las cuales no están entrenados. O pacientes que uno escucha, se quedó en emergencia y nunca vino el cirujano y cuando vino ya se murió. Negligencia, no venir en el momento adecuado. Entonces en el país hemos tenido una serie, inclusive es una situación muy rara, digo yo, que no debería existir nunca. Hay una asociación de ¿qué le llaman? De pacientes pues con error médico, por negligencia médica, se han asociado. Imagínense cuántos errores hay como para lograr que haya una asociación, ¿verdad? Y es complicadísimo, entonces nos corresponde a todos jóvenes, a ustedes, a nosotros, tomar muy en cuenta los principios de comportamiento bioético que nos permitan actuar de manera absolutamente justa. ¿Qué quiere decir justas? A todos con lo mismo, a todos con la información, a todos con la necesidad de que nos consientan, de que digan sí, de que participen en las decisiones. De otra manera, vamos a tener conflictos y la gente ya nos maltrata, pues. Y entiendan ustedes que ahora vienen al consultorio y todos ya vienen leyendo, pues, el WhatsApp, el Google, qué sé yo, las redes sociales, en fin, la información está a la mano. Entonces, viene la gente y te dice, te cuestiona, mire, doctor, aquí dice esto y usted me está dando otra cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Y tienes que explicar si tiene explicación y si no, pues tienes que aceptar. No, sí, a ver, vamos a revisar lo que fuera, pero lo importante es que sepamos que hay la posibilidad totalmente cierta de que nos cuestionen. Entonces, no es un tema, insisto, así raro, teórico, qué macana, que sí, que opcional, no, jóvenes, es una cosa muy real y que todos los días con cada paciente nos va sucediendo, ¿verdad? Nos va pasando y lógicamente tenemos series de problemas y tenemos que estar, y esto no significa que estemos atemorizados, que ya no se pueda trabajar en la medicina, pucha, qué macana, no. Lo único que tienes que hacer es cumplir los 4 principios bioéticos. Hay que hablarle al paciente y muchas veces somos reacios a comentar con el paciente, con sus familiares. Hay que llamarle al papá, a la mamá, al esposo, la esposa, a los hijos. A ver, vengan, señores, esta es la situación que pasa con el señor, con la señora, con el joven, con el niño.
estas son las posibilidades. Entonces, estas son las ventajas, estas son las desventajas. Eso se llama, jóvenes, consentimiento informado. Ustedes van a tener opción, ya van a entrar al internado y les van a mandar, porque mandan al interno. Es una de las funciones que no debería hacerla, pero que le dan al interno. Vaya a hacer firmar el consentimiento informado, te dicen, ¿no? Y es un papel que nadie lo lee y va, fírmemelo aquí, señor. Pero ¿para qué no? Usted firme nomás, no, no pasa nada. No, pues ese es el momento, ese es el documento que deberían leerle al papá, a la mamá, a la esposa, a los esposos, a los familiares, y no el interno, debería leer el médico que está a cargo del paciente, ¿verdad? Miren, señores, hay que hacerle una punción medular. Esta punción medular se hace para estas circunstancias. En el caso de este señor es importante hacer, y tú le vas explicando. Y no hay ser humano, pues, que si le explica se niegue, ¿verdad? Y diga, no, ¿cómo? No me dijo nada, no, es imposible. Entonces tú tienes que tomarte 5 minutos de tu vida que te va a llevar y que te va a evitar todo un problema futuro. Sí, entonces peor todavía cuando son intervenciones grandes, pero igual en las pequeñas. Eh, Nosotros tenemos alguna vez, nos ha pasado en el Albina Patiño que por sacar sangre, por ejemplo, ¿no? Al niño es complicado el extraerle sangre para un laboratorio. Tienen que ser muy expertas, las personas ahí que lo hacen son muy expertas en encontrar una venita, un niñito que no se ve, que se mueve, en fin, toda una dificultad. Y si no le avisas al papá y de repente llega el papá, insisto, nos ha pasado y ve el bracito, ve que está hinchadito, porque siempre queda la marca, el hematoma ahí alrededor de la pinchada, y peor si le has pinchado 2 veces, porque a veces hay que insistir, ¿verdad? Con la aguja, porque no es que a la primera logras, todo un drama. Viene el papá y te reclama y con razón, dice, mire cómo está el brazo de mi hijo, ¿qué le han hecho? ¿Por qué? ¿Por qué no me avisaron? Y se arma todo un escándalo solo por no llamar, solo por no decir, mira, papá, es importante hacerle un análisis de sangre y queremos hacerle, por favor, no va, tal vez se hinche, tal vez va a causar dolor, porque duele, no es que no duele, pero no podemos dejar de hacer porque eso nos va a ayudar en el diagnóstico, en el control, en el seguimiento y para darle un buen tratamiento. No hay papá que no entienda. Es más, quédese acá, señor, va a ver usted para que esté tranquilo. Muchos dicen, no, 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 no puedo ver, háganlo nomás, doctor, no hay problema. Y ahí no pasa nada. Si se hincha el brazo, bueno, ya sabe el papá que fue porque tú intentaste sacarle sangre y no pasa nada. El problema viene cuando no hablas, cuando no informas. Entonces, jóvenes, no es que hay que tenerle miedo a trabajar como médicos, no es que las cosas están graves, que la gente protesta, dicen algunos colegas. Claro, protesta si es que tú no informas, si es que tú no estás dentro de esto que se llama los 4 principios de la bioética. Y la autonomía, no se olviden, jóvenes, la decisión que tiene el paciente es importante esto también, tiene límites. No es que, ¿sabe qué? Yo decido suicidarme y listo, y nadie aquí me... No, el límite justamente está cuando esa decisión tiene daño, te va a causar un problema. Ahí está el límite de la autonomía. Ah, no, ya no está, no es normal que yo quiera suicidarme, que una persona no es normal, pues ya no está funcionando racionalmente el cerebro. Entonces, hay límites en el tema de las decisiones. Ya no lo tomo en cuenta al paciente, sino a su familia. Sí, le explico, miren, no, no es que él se quiere suicidar, pero no es así, eso no está bien. Y entre el grupo familiar se toman las decisiones, ¿sí? Cuando quieres tener este tema de la eutanasia, por ejemplo, dices, ya doctor, por favor, ya no moleste, desconéctelo. No puedes hacer eso, ¿no? Por eso hasta el día de hoy no es legal ni aquí ni en la mayoría de los países del mundo la eutanasia, porque nosotros no podemos hacer daño y la eutanasia se considera daño, hacerle daño a la persona. ¿Entienden? Entonces, son estas circunstancias que tenemos que tomarlas en cuenta, jóvenes, y no tenerle miedo, no andar todo temeroso de que te puedan denunciar, se pueda enojar, dicen, una señora muy complicada, es que se vaya, yo no la atiendo, atenderle, pero informarle, mantenerla informada. Si quieres más, ahora se opta inclusive por una segunda opinión. Señora, eso es lo que yo pienso, pero si usted duda, por favor, consulte a otro colega.
vaya, consulte, tal vez tiene otra opinión, pero para mí es así. Yo le puedo apoyar en esta circunstancia, en estas dos opciones. Busque a alguien. Y hay gente que va, que pregunta y al final dice, no, doctor, sí, he preguntado y es así. Me ha dicho lo mismo. Entonces, confío en usted que ya conoce el caso, hágalo. ¿Se dan cuenta? Así funciona, jóvenes. Para eso es este tema, para eso es esta temática, que ustedes no la tienen que olvidar bajo ninguna circunstancia porque marca pues la vida que tenemos nosotros en el tema y ámbito laboral. Entonces, tenemos siempre que estar pendientes de todas estas cosas que son importantes a la hora de desarrollar nuestra actividad. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Miroslava, Belén, ¿se Doctor, entendió? sí, doctor, se entendió todo. Muy bien. Bueno, ya no les molesto más entonces. Y en la siguiente clase es la última de esta rotación, van a tenerla con el doctor Illanes y después va a haber este seminario que hay que hacerlo, ¿ya? Muy bien. Tengan buen fin de semana, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego. Hola, doctor. Buen- Buenas, buen día.